Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos una vez más contentos, felices, hermanos, de recibirlos en este espacio en Cristianismo Profundo. Cristianismo Profundo, sí. Tratando un tema sin duda alguna de bendición, y esperamos que sea de bendición para sus vidas, hermanos. Y de compromiso también. Y de compromiso. Sí, definitivamente. Recordar que estamos tomando el tema sobre qué, Moy. La misión del cristiano. Y en experiencias en el caminar cristiano Que nos comprometen. que comprometen, así es. Dentro de nuestro bloque, Cristianismo Profundo. Cristianismo Profundo, así es. Próximamente ya vamos a tener nuestras tacitas, Ahí vamos. Playeras. Ya menos nos llega el patrocinador. Sí. Y pues, hermanos, vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedirle a Pastor Moy Jr. si nos puede dirigir en oración. Claro que sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das una vez más de estar en este lugar, Señor, que podemos compartir, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que nos están siguiendo, Señor. Esperamos que este estudio, Señor, basado en tu palabra, sea efectivo en sus vidas, Señor. Te pedimos que al término de estas lecciones, Señor, podamos demostrar, Señor, ese compromiso que hemos adquirido contigo, Señor. Te pedimos en esta tarde que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, y seamos receptivos a tu palabra, Señor, y nos permita, Señor, dialogar aquí, Señor, compartir tu palabra, y también, Señor, allí con mis hermanos donde están, Señor, tu Espíritu Santo sea obrando en sus vidas. Te damos toda la gloria a ti porque tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Sí, Él merece toda la gloria. Muy bien, hermanos, esperemos que hayan memorizado o recordado bien el versículo que dejamos de tarea la semana pasada, Salmo 24:1, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Eso enseñamos de que todo es del Señor. Así es. ¿Verdad? Y también recuerden que dejamos de tarea leer Mateo capítulo 9, Romanos capítulo 12 e Isaías capítulo 58, para que con estos versículos, algunos versículos de estos capítulos, dialoguemos de la misión del cristiano. Ustedes recordarán esto que yo creo que no sé si se lo enseñaron en la secundaria o en la prepa, no me acuerdo, ustedes díganme dónde les enseñaron. Todos los seres vivos, por lo general, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Así es. ¿Verdad? Estamos hablando de qué cuando hablamos de esa función, de esas etapas. ¿Quiénes son los que nacen, crecen, se reproducen y mueren? Los seres vivos. Ajá. ¿Todos los seres vivos? Sí. Todo ser vivo. Todo ser vivo. Pero hay algo que distingue entonces al hombre como ser vivo. ¿A los demás seres vivos? Ajá. Sí, su inteligencia, su conciencia, Exacto. Dios pone entonces en el hombre algo especial para superar solamente esas etapas de la vida. Sí. Hoy en experiencias que transforman, clases de ciencias naturales. No, porque es cierto, las plantas, por lo general podemos decir, las plantas, los animales, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Sí. ¿Verdad? Pero Dios puso en el hombre algo especial y es un propósito. Dios pone en el hombre un propósito por el cual ha venido a este mundo. Claro. Ahora, todos los seres humanos tenemos un propósito en la vida, pero al venir a Cristo, ese propósito se convierte en una misión, ¿verdad? Y es lo que vamos a dialogar este día. Al venir a Cristo entendemos algo que no entendíamos antes, ¿verdad? Y es a lo que le hemos llamado la misión del cristiano. ¿Ok? Entonces vamos a dialogar de esto usando algunos versículos de Mateo capítulo 9, de Romanos capítulo 12, y qué exhortación nos da el Señor por medio del profeta Isaías en el capítulo 58. ¿Ok? Así es que, bueno, el primer bloque de preguntas basado en Mateo capítulo 9 dice: según Mateo 9 versículos 35 al 38, ¿qué hacía Jesús para mostrar su preocupación por todas las necesidades de las personas? Vamos a leer los versículos que dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué hacía Jesús para mostrar su preocupación por todas las necesidades de las personas? Bueno, el mismo pasaje dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y que tuvo compasión de ellas. Y algo que me gusta o algo que me enganchó de este pasaje es que Jesús lo primero que hacía era suplir su necesidad principal, que era enseñarles el evangelio del reino, su salvación, y después de eso sanaba enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto nos enseña, Yoba, un asunto muy importante, hermanos, que muchas veces es necesario salir de las cuatro paredes. Sí. Como que cuando estamos en casa y salimos de casa hacia afuera a hacer nuestras labores cotidianas, lo hacemos de una manera automática como simples seres mortales. Y cuando venimos a la iglesia como que nos conectamos con Dios y hay algo más espiritual ahí. Sí. Y no debería de ser, más bien deberíamos tener esa misma actitud desde el momento que venimos a Cristo y entendemos el evangelio de Jesucristo, y tener esa misma actitud al salir de nuestras cuatro paredes, ya sea de las del templo o ya sea de las de casa, porque en todo lugar, en todo momento nos vamos a encontrar con personas necesitadas, con personas descontroladas, con personas descarriadas, con personas enfermas, con personas que tienen necesidad, yo amo, de que nada más alguien se acerque y le ponga una mano sobre el hombro y le diga: mira, hay alguien que te ama. Ese es alguien que te ama, es Dios. Y como decía yo en domingos pasados en la iglesia, cuando entendemos esto y vamos a esas personas necesitadas y les decimos: mira, también puedes venir, yo te invito a nuestra iglesia y te vas a encontrar ahí con toda una familia que te ama. Sí, ¿verdad? Y hay muchas personas muy necesitadas. En domingos pasados yo daba este consejo a la iglesia, que viene una temporada importante en la humanidad, que es cuando muchos corazones están sensibles de tanto estar escuchando del nacimiento de Jesús, la época de la Navidad. Se habla mucho de amor, de paz, se habla mucho de regalos, se habla mucho de ir para acá, de ir para allá. Y como cristianos hemos aprendido, hermanos, ya con el tiempo, y yo he dado esta recomendación, que no nos enganchemos con el espíritu de consumismo, pero sí enganchémonos con el espíritu de Dios, para llegar a estas gentes necesitadas con el ejemplo que nos está poniendo aquí la escritura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía Jesús para mostrar su preocupación por las personas, por toda la gente? Pues el Señor salía de su confort, recorría las aldeas, las ciudades y enseñaba la palabra, predicaba el evangelio del reino de Dios, y también pues atendía situaciones de salud y de dolor, y mostraba la compasión, ¿verdad? Si ustedes recordarán, ustedes leían mucho este pasaje cuando estaban en la base misionera allí en San Quintín, porque este pasaje de Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38 está muy usado en las bases misioneras. Este era el corazón de Jesús, y además de la petición que tenemos al final, de la cual vamos a platicar ahorita. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿cómo podríamos ser, hablando de cada uno de nosotros, cómo podríamos ser una respuesta a la oración de Jesús? Bueno, la respuesta dice: preparándome para ser un obrero de Dios en su viña, cumpliendo la gran comisión. En lo personal, hermanos, yo hablo en lo personal mío. Yo recibí preparación, estudié en el Instituto Bíblico, pero yo sé que lo que estudié en el Instituto Bíblico es mera información.
La verdad, trabajar ya en afuera compartiendo el evangelio es otra cosa. En el Instituto Bíblico no nos preparan para ir afuera y compartir el evangelio. Nos enseñan cómo hacerlo. Pero la verdad, preparándome, yo pienso que va más allá de un simple estudio o más bien una carrera en la teología. Va más allá en prepararme espiritualmente, buscar a Dios, tener lectura de la palabra, estar listo para presentar defensa ante aquel que demande razón de mí. Entonces, pienso que esta respuesta de preparándome para ser un obrero de Dios va más allá de un ministerio, va allá de tener el deseo de cumplir con la gran comisión. Ese es un trabajo que nos dejaron a todos los cristianos, no solamente a mí, no solamente al pastor, no solamente a aquellas grandes ministerios que tienen un gran auge de evangelismo, no. Cada persona que conocemos a Cristo tenemos la misión de ir y compartir el evangelio. Entonces, ¿cómo podemos hacer una respuesta a la oración de Jesús? Preparándome en lo personal, espiritualmente, y después compartir el evangelio. Sí, y como decía Moy, no es necesario, o no solamente significa que alguien se pare atrás de un púlpito para compartir, o pararse en medio de un parque y gritarle a todo el mundo el evangelio, que si lo hace, pues qué bueno. Pero necesitamos ser sensibles, hermanos. Tenemos todos los días gente a nuestro alrededor que tiene necesidad, que si somos sensibles podemos darnos cuenta de que pues están perdidos en sus pecados y necesitan a Cristo en su corazón. El otro día tuve la oportunidad, pastor, con un compañero de trabajo. Fuimos juntos, me mandaron a llevar algo en el camión, íbamos platicando y empezó a contarme sin no sé, obviamente ¿Indiscreto? No, comenzó a platicarme problemas de su vida, ¿no? Es alguien que casi no platico con él, pero comenzó a platicarme problemas de su vida, que tenía problemas en su matrimonio, que se estaba divorciando, que quería cambiar. Entonces, pues fue el momento, ¿no? de compartirle. Tuve la oportunidad de compartirle y lo tomó le agradó escuchar de la palabra. Entonces, estaba sensible, su corazón estaba listo, sí. Entonces, pues hay que predicar, hermanos, cuando tengamos la oportunidad y seamos sensibles a las necesidades de los demás. Y hablando de eso de las necesidades, como leíamos al principio, a veces la necesidad de la gente material o de hambre o económica los pone, como dice el pastor, sensibles para recibir el mensaje de salvación. Entonces no quiero decir que es como propaganda o un gancho para atraer a la gente, pero funciona muchas veces. Ver la necesidad física, material de una persona te da la entrada para poder ver su necesidad espiritual. Como dice yo a su compañero, sin preguntarle nada, él se empezó a abrir. Entonces hay mucha gente así que simplemente, como decía el pastor en el estudio pasado, está esperando que te acerques a que le des una palmadita y a veces hasta empiezan a llorar de la nada, ¿no? Y simplemente quieren un abrazo. Es la oportunidad para compartir el evangelio. Y qué bueno, Moy, la explicación que diste hace un momento de que, bueno, ustedes tuvieron la oportunidad, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un seminario, pero esta labor, esta reacción a lo que Jesús hizo, no está reservado para personas que van a un seminario. Es un mandato para todo cristiano. Sí. Ahora, volviendo otra vez a la pregunta, ¿qué hacía Jesús para mostrar? No, es la segunda, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo podemos ser una respuesta a la oración de Jesús? Ahora, ¿cuál es la oración de Jesús? ¿O cuál es la petición de Jesús? Está en el versículo 38. Uh-huh. Dice la Escritura: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí, a la pregunta, ¿cómo podría ser nuestra respuesta a esta oración? Hay dos respuestas. Número 1, pedir. Orar. Señor, envía obreros, porque la mies es mucha, el trabajo es mucho. Hay mucha gente que está necesitada de ti. Y la otra, pues, es siendo esos obreros. Responder como respondió Samuel. O como los profetas, Isaías, Jeremías, heme aquí, envíame a mí. Entonces, no es nada más pedir, sino también ser la respuesta. El querer abrir nuestra boca
para que el Señor nos use y compartir con otras personas del amor de Dios y así cumplir la misión que tenemos como cristianos. Entender, hermanos, que no solamente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. No, podemos llevar mucha gente a la gloria de Dios, a la vida eterna, con el mensaje que el Señor ha dejado en nuestras manos, su bendita palabra, y aquí en su palabra está el evangelio de nuestra salvación. Eso es lo que tenemos que compartir con la persona que ahorita está muy necesitada. Conocí muchos compañeros en nuestro seminario que cuando hablábamos de misiones, pues decían, hay que ir a Oaxaca, hay que ir a Chiapas, hay que ir a mismas ciudades de aquí de México, y pues no, como que sean cara de fuchi, ¿no? Y de repente decían, hay que ir a Francia, y pues levantaban la mano, ¿no? Hay que ir a Italia, y levantaban la mano. Entonces, que no seamos de ese tipo de personas. Si se dice, vamos a ir a una zona indígena donde ocupan el evangelio, pues diga, heme aquí, envíame a mí. Y muchas veces, como dice Yoba, un mismo compañero de trabajo, un vecino, un familiar en la misma casa, hermanos. No sabemos, a veces como estamos tan acostumbrados a ver a las personas, ya sea un familiar allí en casa, ya sea un compañero de trabajo, ya sea el vecino, ya sea la persona a la que siempre vamos y le compramos, con los que hablamos todo el tiempo. Pensamos que todo el tiempo andamos igual, pero no, a veces las personas, como tú dices, tu compañero de trabajo, ¿cuánto tiempo tienes viéndolo allí en el trabajo? Como un año, 2 meses más o menos. Más de un año. Y ahora esta persona en la primera oportunidad que tiene te dice, oye, yo fíjate que me siento así. Sí. Caray, ¿desde cuándo estaba a punto de explotar por esa situación? Sí. ¿Verdad? Entonces hay que aprovechar, hermanos, esa oportunidad y responder como Jesús respondió a la necesidad de la gente. Sin duda alguna, hermanos, la gente que está alrededor de usted tiene necesidad de Dios. Tiene necesidad de un aliento espiritual y usted se lo puede dar porque usted tiene a Cristo en su corazón. Amén. Bueno, la siguiente pregunta está basada en el bloque de Romanos capítulo 12. No vamos a leer los versículos porque está muy largo. Esperamos que ahí en su casa lo lea. Pero dice, ¿cómo se puede usted ganar el respeto de los demás? Según Romanos 12 del 9 al 21. Ya lo leyeron los hermanos además. Esperamos que lo hayan leído. Sí, ya. Bueno, si ya lo leyeron, hermanos, ustedes se pueden dar cuenta que habla del amar a nuestros hermanos, habla de suplir necesidades, habla de bendecir, pues habla de nuestro trato hacia los demás, ¿no? El pasaje tiene como encabezado, Yoba, deberes cristianos. Sí. El capítulo 12 de Romanos. Y abarca capítulo 12 y capítulo 13, deberes cristianos, ¿verdad? Y habla de que el amor tiene que ser sin fingimiento. Sincero. Sí. Pero ese amor es expresado supliendo muchas cosas de alguna manera, ¿no? Es algo que no se puede esconder. Fue lo que leímos de Jesús. Les hablaba el evangelio del reino, pero también sanaba enfermedades. Sí. Y también sanaba dolencias, y también tenemos muchos testimonios en las escrituras que suplía apetito físico, les daba de comer. Sí, no son meras palabras, son acciones. Y hace 2 estudios, creo 2 o 3 estudios estábamos hablando de esto también, y si leyó Romanos capítulo 12 y llegó al capítulo 13, el primer versículo del capítulo 13 está muy interesante porque dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿cómo se puede usted ganar el respeto de los demás? Yo le agrego ahí, no esté hablando mal de sus autoridades. Ya hablamos de eso. Es lo que decía. Ahí va otra pedrada, así con curva. Pero también tenemos aquí, aparte del amor, ¿qué más tenemos, Yoba? Que el amor sea sin fingimiento. Yo recuerdo haber leído este versículo en alguna otra versión y dice que el amor no sea hipócrita. Sí. Sino sea un amor sincero. Sí. Como dice el Cantinflas. Sí. Gozad con los que se gozan. Ajá. Llorar Amaos con los los unos que a los lloran. otros con amor fraternal. Sí. Dar honra. No paguéis a nadie mal por mal. Sí. Bendecid a los que os persiguen. Sí. Practicando la hospitalidad. Así es. Ajá. No ser sabio en nuestra propia opinión. Y lo que decíamos también de los enemigos, si tuviera hambre, darle de comer.
Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y también en alguna parte dice, no paguéis mal a nadie mal por mal, Así es. sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y en cuanto este versículo lleva Si es posible. el 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sí. No dice, si aquel quiere estar en paz, échale. No, en lo que dependa de nosotros. Yo quitaría, bueno, no nos permitan quitarle, pero yo quitaría en cuanto. Y diría, depende de vosotros estar en paz con todos los hombres. Sí. Y luego habla de no tener venganza. Y luego viene así, aquí el 20, bien tremendísimo este versículo, ¿no? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Lo demás, pues ahí lo dejamos, ¿no? Y no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, ¿cómo nos podemos ganar el respeto de los demás? Pues vamos a decirlo en una palabra, todo esto, toda esta responsabilidad, todo este deber cristiano, pues siendo cristianos, Sí. practicando el cristianismo profundo. Imitando a Jesús. Imitando a Jesús, como lo veíamos en el pasaje de Mateo capítulo 9. Mucha enseñanza. Y dentro de esa misma pregunta entra la que sigue. ¿Cómo puede usted identificarse con las necesidades de los demás? Igual referencia a Romanos 12 del 9 a 21. Es la misma exhortación, pero ahora es identificarnos con las necesidades de los demás y es atendiendo las necesidades de comida de quien tiene necesidad. Sí. Muchas veces pensamos que la gente misma de la iglesia no pasa por la misma situación que nosotros pasamos, pero en algún momento nosotros experimentamos hambre, cosa que vemos continuamente en gente de la calle que está en las calles, que tiene hambre. Si nosotros experimentamos hambre, sabemos lo que esas personas sienten. Entonces, ¿cómo podemos identificarnos con la necesidad de los demás? En algún momento hemos experimentado necesidad y hemos visto la mano poderosa de Dios, cómo nos ha bendecido y ha suplido nuestras necesidades y cómo nosotros podemos suplir las necesidades de los demás. Yo recuerdo que de niño, y me regañaban mis papás porque en un semáforo yo veía gente sin chamarra, sin playera o sin zapatos, y yo me quitaba mis zapatos dentro del carro y se los daba a la persona. Y recuerdo una ocasión muy especial, en el mero centro de Guadalajara, yo traía zapatos nuevos. Sí. Zapatos nuevos, me los acababan de comprar. Y yo vi a una persona, creo que era un niño, porque en ese tiempo yo estaba como adolescente, y me los quité y los regalé, y recuerdo que el reclamo fue, pues eran los nuevos. Sí, pero yo tengo más en casa. Y es algo que debemos de aprender, ¿no? Que a veces las cosas que nosotros tenemos, que Dios ha provisto para nosotros, los demás no la tienen. Entonces nosotros podemos identificarnos muchas veces con las necesidades de los demás. Y es que nada más queremos decirles, ven a la iglesia y Dios te va a bendecir. Cuando en ese momento Dios nos puede usar para bendecirlos. Claro. Sí. ¿Verdad? Y al suplir esa necesidad, su corazón es sensible y van a entender, híjole, de verdad hay alguien que me ama. Y eso nosotros podemos explicar, es el amor de Dios. Y a veces en esas situaciones es una prueba muy dura o muy fuerte, porque si tenemos la disponibilidad de darle a esa persona, por ejemplo, los 100 pesos que traemos en la cartera, pero esos 100 pesos los teníamos destinados para algo, para la gasolina del carro, para otra cosa, para comprar leche, y son los únicos 100 pesos que traigo. ¿Y cómo sabes que si se los das, Dios te va a dar 200 o te va a dar 300 o mucho más? Sí, claro. Entonces, a veces son pruebas que No lo debemos dudes. experimentar. Sí, no lo dudes, va a pasar. Va a pasar. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado algunas veces y es increíble estar en la caja de una tienda para pagar y la persona que va enfrente de nosotros lleva pocas cosas porque es para lo que le alcanza, y al estar ahí Quítame esto. las pasan y ¿cuánto es? No, pues nada más traigo tanto, y se pasó con un poquito, 20, 30, 40, 50 pesos. Híjole, ¿qué quito? Híjole, y bueno, gracias a Dios, ¿no? Uno entiende cuando Dios poniendo esa oportunidad y decir, ¿sabes qué? No, mira, yo puedo darte estos 20, 30 pesos que te faltan, llévate lo que tienes ahí. Y la gente se sorprende, ¿verdad? Pero es que esa es nuestra misión. Sí. Si tenemos la oportunidad, si no la tenemos, pues lloramos junto con ellos y decimos, a ver cuánto llevo yo, ¿no? Sí. Porque no tengo más que para esto.
Pero si tenemos para esto y un poquito más y vemos la oportunidad, no cerramos nuestro corazón, hermano. La semana pasada hablábamos de que solamente somos administradores, solamente somos mayordomos. Cuando el Señor nos da la oportunidad de abrir nuestra mano y abrir nuestro corazón, vamos a hacerlo porque Dios bendice al que da con alegría, ¿verdad? Y fue lo que el Señor nos enseñó en Mateo capítulo 19 y el deber cristiano que el apóstol Pablo nos habla aquí en Romanos capítulo 12. Ahora, hermanos, yo pregunto, como iglesia, pensemos en esto, como iglesia, ¿qué podríamos hacer en esta temporada que se nos viene en nuestra comunidad para vencer el mal con un bien? Piénsele. Hicimos algo, hermanos, usted de la iglesia debe saber que hicimos algo cuando iniciábamos la pandemia. Todo el mundo estábamos asustados y descontrolados, ¿se acuerdan, muchachos? Que incluso hablamos, hermanos, ¿qué tal si hacemos un banquito de comida? No tuvimos un gran banco de comida. Yo sé de personas que juntaron toneladas de alimento. Y yo dije, pues vamos a juntar algo, ¿no? Y juntamos algunos víveres de comida empezando la pandemia, pensando en nuestros hermanos de la iglesia. Algunos hermanos de la iglesia trajeron cosas, otros dieron dinero, dijeron, pastor, compré algo, y compramos por caja algunas cosas. Y en algún momento, a medias de la pandemia, recuerdo que lancé un mensaje a la iglesia. Dije, hermanos, si alguno de ustedes tiene necesidad, si se ha quedado sin trabajo, si le han reducido el sueldo, si tiene algunos conflictos, háganoslo saber, y en la iglesia tenemos para suplir una semana, un mes de comida. Gracias a Dios no fue necesario para hermanos que se congregan en la iglesia, pero hubo gente que no es de la iglesia, que pasaron por necesidad, y nosotros como iglesia lo teníamos y suplimos esas necesidades. Gloria al Señor. Entonces, hay muchas oportunidades, hermanos, de suplir necesidades y cumplir con estos deberes cristianos. Como iglesia, ¿qué podemos hacer? Hermanos, la ciudad en la que vivimos, ustedes que son de aquí, de Tecate, lo saben más que nosotros que somos extranjeros aquí. Es una ciudad muy variable en su clima. Y nos vamos a encontrar, el otro día fui a comprar cosas con mi hija, y no estaba muy helado, estaba fresco, sí estaba fresco. Yo traía una chamarrita delgadita, pero me encontré con un muchacho que traía un pedazo de trapo de aquí, cubriéndole además esta parte de aquí, pero todo lo demás estaba desnudo y sin zapatos. Y lo vi y dije, híjole, ni modo, le voy a dar mi chamarrita. Y me le acerqué y lo saludé y le digo, ¿y tu camisa? Allá la tengo. Y pum, se echó a correr. Ya un poquito descontrolado de sus facultades, ¿no? Pero era mi oportunidad para decirle, oye, cúbrete porque está haciendo frío. No traía nada y estaba descalzo. Yo sentí escalofrío nada más de verlo, y iba a hacer lo mismo que hizo Moy. No le iba a dar mis zapatos, le iba a dar mi camisa. No tuve la oportunidad. Se me echó a correr. Pero hay mucha gente, hermanos. Menciono esto para responder a esto como iglesia. ¿Qué podemos hacer en esta temporada en nuestra comunidad para vencer tanto mal que hay en el mundo haciendo un bien? Pues recomendamos, hermanos, si usted tiene a bien y puede hacerlo, cárguese 1 o 2 suéteres extra que usted sabe que tiene en casa, de los que poco usa, póngalos ahí en el carro, en algún lugar disponible, y cuando vaya por la calle y ve a una persona necesitada, sí, ponte este suéter, ponte esta chamarra, mira, te regalo esta cobija, etcétera, 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 ¿no? Y lo que hacíamos hoy, ¿te acuerdas cuando ustedes estaban chicos y preparábamos bolsitas para la iglesia? ¿Cómo olvidarlo? Yo aprendí eso de mi papá, y luego pues, lo implanté en mis hijos, ¿no? Comprábamos como parte de la iglesia muchas cosas en el mercado de abastos, y hacíamos bolsitas de dulces para los niños de la iglesia. Pero siempre le poníamos más porque también pensábamos en los niños de la comunidad. Entonces traíamos una bolsa con bolsitas en el carro, y en el centro se nos acercaban niños pidiendo dinero para algo y sacábamos una bolsita. Es la temporada. Sí. Entonces hay que aprovechar la temporada, hermanos, y como iglesia, sin duda alguna, podemos hacer algo. Podríamos ponernos de acuerdo, ¿qué hacemos? Pero mientras nos ponemos de acuerdo y usted puede hacer algo, estas son unas recomendaciones. Ojalá y que Dios nos ayude para entender que tenemos una misión,
y la gente se sensibiliza espiritualmente cuando es suplida algo físico. Jesús nos lo enseñó muchas veces. Muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, la siguiente pregunta ya está basada en el libro de Isaías, capítulo 58. Y dice, ¿qué prefiere Dios en nuestro servicio a Él? ¿Y cuál es el resultado? Bueno, así rapidito, Isaías 58, 6 al 10, dice, el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Qué prefiere Dios en nuestro servicio a Él? Pues desatar nuestras ligaduras de impiedad, soltar nuestras cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo, compartir el pan con el hambriento, que les demos albergue a veces a las personas en nuestra casa. Cuando vemos al desnudo, como comentábamos hace rato, cubrirlo y no escondernos de nuestro hermano. Muchas veces corremos, ¿no?, de las necesidades de la gente. ¿Y cuál es el resultado? Pues entonces nacerá nuestra luz como el alba. Nuestra salvación se dejará ver pronto, la gente va a identificarnos cuando vean esas señales. La justicia irá delante de nosotros. La gloria de Jehová va a ser nuestro protector, nuestra retaguardia, y vamos a invocar al Señor y el Señor va a decir, heme aquí. Entonces, no hagamos a un lado ni cerremos nuestros ojos ante la necesidad de la gente, de nuestro prójimo, y veremos resultados, ¿no? Caray. Demasiado que explicar en Este pasaje de Isaías 58 está conocido en las Escrituras como el verdadero ayuno, ¿verdad? Y es atender necesidades, válgame la redundancia, de los necesitados. Sí. Y recordémonos que el Señor tiene una especial atención y preocupación por las viudas, los huérfanos y los extranjeros, los migrantes. Y hermanos, vivimos en una comunidad donde podemos encontrar esas necesidades fácilmente. Desgraciadamente, todos somos afectados por las malas acciones de algunas personas. Causa en nosotros temor, hace que cerremos nuestro corazón y nuestra disposición de ayudar cuando hay necesidad. Pero hermanos, tomando nuestras debidas precauciones, debemos hacer caso a lo que el Señor nos manda, porque como cristianos tenemos una misión. Entonces, hay personas migrantes, hermanos, que nos llegan aquí a la ciudad y que están durmiendo. Aquí la gente dice, he platicado yo con personas esclavas de los vicios, de las adicciones, y dicen, no, pues ya estoy en el puente. Y ya cuando dicen, me estoy durmiendo, ya estoy en el puente, sabemos dónde están. Es un lugar insalubre, un lugar que cuando bien les va, arremaron ahí unos cartones y se ponen uno abajo y uno arriba. Y gente tan necesitada y mucha gente extranjera, migrante, llega a nuestra ciudad y a veces por malas experiencias cerramos nuestro corazón, pero creo que debemos de abrirlo. Creo que tenemos una misión con la gente a la que Dios ama. No olvidemos, hermanos, San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios ama a toda esa gente y nos ha puesto a nosotros, tal vez, para suplir muchas de sus necesidades. Entonces, ¿cómo se puede ser luz en un mundo cargado de tinieblas, de maldad, de sombra? Pues solamente, hermanos, obedeciendo al Señor, haciendo lo que dice su palabra. Y capítulo 58 de Isaías
dice mucho. Y no escondiéndonos, ¿no? Como el pasaje que dice, no se esconde una luz debajo de un almud, sino Exacto. que se pone en un candelero para que alumbre toda la casa. Entonces, no escondiéndonos de las necesidades. Sigue el pasaje, porque dice, así alumbre vuestra luz Ajá. delante de los hombres. Y sí, más que nada porque yo lo he hecho, me arrepiento de hacerlo, pero yo lo he hecho, ¿no? Que a veces llega gente necesitada a la casa, toca, veo por la ventana y digo, ay, no, pues es alguien que va a venir a pedir dinero o comida, y cierro mi puño y digo, ah, déjalo que toque, se va a ir solo. Entonces me impacta esto que estamos leyendo y la lección que vimos la semana pasada, porque debemos de ver las necesidades de los demás. A lo mejor te van a pedir dinero y tú dices, pues en lugar de darle dinero, si es alcohólico, pues le doy algo de comer. Y a veces te lo van a rechazar, pero tú estás cumpliendo con lo que está diciendo la Claro. palabra. Y recordar el pasaje que ya estudiamos en una clase pasada, que dice que cómo decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, A nuestro prójimo. a nuestro prójimo. A quien vemos. Entonces, de alguna manera, hermanos, nuestro amor a Dios, nuestra devoción a Dios se expresa dando hacia los demás. Y, Sí. y aprovechando las oportunidades, porque como decía el pastor, compartía de este joven que estaba ahí ya casi desnudo, ¿no? Y en lugar de aprovechar la oportunidad, pues aquel se le echó a correr, ¿no? Sí. Entonces en el momento de decirle, mira, ten, ahí está. Y a lo mejor se presta para compartirle el evangelio, ¿no? A la persona. Eso sería el objetivo principal. Uh-huh. Sí, y no dudamos, hermanos, que todos nosotros como hijos de Dios somos bendecidos, ¿sí o no? Sí, Dios amén. nos ha bendecido. Amén. Nada nos quita, hermanos, darle nuestra camisa a un necesitado, darle nuestra chamarra a un necesitado. Y como muy bien dice que lo hacía cuando era chamaco, muchas veces lo hizo. Se quitaba la chamarra nueva, la camisa nueva, los zapatos nuevos y los daba, pero nunca le faltó. Uh-huh. Y nosotros somos bendecidos, hermanos, tenemos más de una camisa en la casa, más de unos zapatos, los tenemos. Entonces, si vemos a una persona necesitada, descontrolada tal vez de sus facultades por las malas decisiones que ha tomado, está sufriendo, nada nos quita más en ese momento darle nuestra camisa. Bueno, si no, vamos a un compromiso también, ¿no? Sí, sí. Porque sí, hay que ser sabios. Y hermanos, precisamente siendo sabios, si se acerca una persona necesitada, tomemos nuestra distancia, pero no cerremos nuestro corazón. Y si estamos en casa y podemos ofrecer un taco y un vaso de agua, a nadie se le niega. Si estamos en la calle y traemos 5 pesos extras, 10 pesos extras, y cómprate unas tortillas, lleva a tu casa 1 kilo de frijol. Bueno, no, el frijol está bien caro ahorita. Mejor 1 kilo de huevo. Algo que supla la necesidad de esa persona por la que Cristo también murió en la cruz del Calvario. Y recordemos que la palabra nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Estamos hablando de cómo podemos ser luz en un mundo de sombra. Pues el Señor nos dijo, si nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos la luz del mundo. Uh-huh. Tenemos que reflejar esa luz. Y tenemos que hacer lo que dice su palabra. ¿Ok? ¿Qué sigue? Dice la siguiente pregunta. Según todo lo que hemos leído y estudiado, ¿es suficiente tener solo una relación personal con Dios? Y la respuesta es no, tiene que verse a través de nuestras buenas obras en la iglesia y en la comunidad. Que esa pregunta está medio controversial, ¿no? Sí. ¿Es suficiente tener solo una relación personal con Dios? Viéndolo desde un punto de vista religioso, iglesia, diríamos pues que sí. Sí, pero a la luz del tema que estamos tratando, en el cual nos enseña que como cristianos tenemos una misión, pues no es suficiente decir, bueno, yo amo a Dios, yo alabo a Dios, yo gloria a Dios, levanta las manos y aleluya, gloria al Señor. Uh-huh. Pero Isaías capítulo 58 nos enseña del verdadero ayuno, y en el verdadero ayuno nos dice, mira, esto es lo que tienes que hacer: desata las ligaduras de impiedad, suelta a los que están oprimidos, deja libre a los que están quebrantados, rompe todo yugo, reparte tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes alberga en casa, cubre al desnudo, y no te escondas de tu hermano. Entonces, no es suficiente nada más decir aleluya, gloria a Dios, yo estoy bien y puedo alabar al Señor y levantar mis manos. En el sentido en que estamos hablando esta noche, no es suficiente. Tenemos que tener buenas obras como iglesia, que se reflejen
tanto en nuestra iglesia, en nuestra casa, pero también en la comunidad. Conozco un hermano de por allá, lejos, que acostumbra a ser muy famoso por las cosas que da. Y recordemos que es cuestión de actitud también. Cuando damos, no estemos ahí preparando nuestro celular para tomarnos una selfie y decir, mira, les estoy dando, aquí está, mira. No. Y ahí se acaba la bendición. Ajá. Ahí se acaba la bendición. Se pierde la intención de lo que dice la Escritura, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Si le das a la persona, dáselo y que no te importe si te vieron o no te vieron. El que te está viendo, más importante es el Señor, ¿no? Está viendo la intención de tu corazón. Y alguien que realmente tiene una relación personal con Dios y obedece a Dios, obviamente lo va a manifestar con obras. Vemos el pasaje en Mateo o en Lucas, no recuerdo, cuando les está diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Y Jesús les dijo, cuando lo hicieron a estos pequeñitos, lo hicieron también por mí. Entonces no debemos de cerrar nuestra mano para dar, para suplir las necesidades de los demás. Fíjese, Moy y yo, hermanos, no preparamos la lección pasada y esta pensando llegar en esta temporada. Cayó como anillo al dedo. Pero cayó en esta temporada. Entonces, la última pregunta que tengo aquí, hermanos, como iglesia, ¿cuál debe ser nuestro impacto como iglesia sobre la comunidad en esta temporada? ¿Qué podemos hacer como iglesia? La semana pasada hablábamos de qué podríamos hacer por los necesitados como iglesia en nuestra comunidad y sugería yo, pues traer en el carro algo extra y extender nuestra mano a necesitados, ¿no? Una camisa, una chamarra, unos zapatos, una cobija, una bolsa de dulces, un pan, una botella de agua. Una botella de agua, exactamente. Y estamos hablando de que como cristianos tenemos una misión. Y sí, definitivamente es compartir a Cristo, hablar de Cristo, pero Cristo nos enseñó que Él fue mucho más allá que el simple mensaje, y perdónenme por decir simple, ¿no? Sí. Pero más que el mensaje, Él suplía necesidades, el Señor suplía necesidades. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, hermanos, ser de impacto como iglesia? ¿Verdad? Y podemos decir, pues como Jesús lo hizo en su tiempo, ¿verdad? Se tiene que ver, hermanos, se tiene que ver la iglesia en una acción. Y acuérdense que esta acción de la iglesia comienza en la casa, comienza en la familia. Que la familia que nos rodea vea el impacto de lo que Cristo ha hecho en nosotros para que sus vidas y sus corazones sean tocados y en su momento dado, cuando el Señor le plazca, sean transformados. Hay mucha gente, hermanos, en este tiempo padeciendo. No cerremos nuestro corazón, no cerremos nuestro puño, más bien abrámonos y entendamos que no somos de esa parte de la creación que solamente nace, crece, se reproduce y muere. Tenemos una misión, ¿verdad? Y es entender el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra. Tal vez sin Cristo entendíamos que nuestro propósito era mezquino y era hacernos de propiedades, hacernos de las mejores cosas, comer de lo mejor y cuando olvidáramos todo en paz. Pero al venir a Cristo ya entendemos que cambia las prioridades cambian y hay un clamor del Señor, una petición a la iglesia que dice: la mies, la verdad es mucha, los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y nosotros tenemos que tener este clamor: Señor, envía obreros, pero también podríamos ser la respuesta a ese clamor. Tenemos una misión como cristianos. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos? No, pastor. Pues nada más como ejemplo de lo que mencionaba el pastor, el mejor ejemplo que tenemos es Jesús. Se me viene a la mente la vez que iba a compartir con la multitud, pero los vio hambrientos y primero sació su hambre y después les compartió la palabra. Entonces es el mejor ejemplo que tenemos. Sigamos el ejemplo de Jesús, veamos las necesidades de los demás, suplamos las necesidades físicas, materiales y después suplamos la necesidad espiritual. Y Dios toca corazones, y Dios toca vidas, y no lo dude, hermanos,
Dios lo quiere usar a usted. Dios lo quiere usar. No se niegue a ser usado por el Señor. Vamos a orar. Dios, gracias por estos consejos, estos ejemplos que leemos en tu palabra. Ayúdanos a comprender, Padre Santo, que como iglesia, como cristianos, tenemos una misión en esta tierra, en este mundo, en esta ciudad donde tú nos permites estar, en esa colonia donde tú nos permites vivir, en esa familia, en esa casa en la cual a ti te plació que nosotros naciéramos. No permita, Señor, que perdamos esa misión con la cual tú nos tienes, ahí donde tú nos has colocado. Señor, ayúdanos, Señor, a ser sensibles y estar preparados, tanto con cosas como con dinero, para que al momento de salir de nuestras cuatro paredes y ver la necesidad de la gente, podamos extender nuestra mano y que la gente no nos vea a nosotros, sino que te vea a ti siendo el que está proveyendo esa necesidad propia del momento. Hay gente sufriendo física, espiritual, emocional y moralmente. Hay gente que duerme con la panza vacía porque no tiene nada que llevarse a su estómago. Señor, ayúdanos para ser instrumentos en tus manos, supliendo necesidades de mucha gente, dentro de todas las posibilidades que tú nos das, con la bendición que tú nos has dado. Ayúdanos a entender nuestra misión aquí en la tierra y ayúdanos a cumplir con los deberes cristianos que aprendemos en tu santa palabra. Señor, bendícenos para bendecir a otros, no solamente para nosotros engordarnos y enriquecernos, sino para ser de bendición para otros. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por la oportunidad de ser útiles en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Qué tremendo, hermanos. Qué enseñanza nos deja sensibles. Y Dios quiera que la aprovechemos esta sensibilidad. Bueno, dejamos para memorizar, hermanos, para seguir en este tema, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Señor Jesús, haciendo eco de lo que el profeta Isaías dijo unos 600, 700 años antes, dice Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 y 19. Y para no fallar, hermanos, también tenemos tarea de lectura. ¿Qué vamos a leer, Yoba? Vamos a leer Romanos capítulo 12. Ajá. Primera a los Corintios, también capítulo 12, y Efesios capítulo 4. O sea que los hermanos van a volver a leer Romanos capítulo 12. Hermanos, prepárense, hay mucha insistencia. Sí. Entonces vamos a leer Romanos 12, Primera a los Corintios 12 y Efesios 4. ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? Perdón. Que el Señor Vamos nos a dé vida y hablar salud. de los dones. Dios nos dio un regalo para usar. Vamos a seguir hablando de lo mismo. ¿Cómo nos cayó tan re bien en esta temporada? Gloria al Señor. Dios nos dio dones, hermanos, y Dios nos dio un regalo para usar. Vamos a charlar de eso usando Romanos 12, Primera a los Corintios 12 y Efesios 4, con la ayuda de Dios. Bueno, hermanos, deseamos con todo nuestro corazón que la paz de Jesucristo esté en vuestras vidas y en vuestros corazones, y que también esté en vuestros hogares. Dios les bendiga. Dios les Dios bendiga. bendiga.